La noche comenzó como un sueño hecho realidad. El salón del Hotel Maravilla en el corazón de Madrid estaba decorado de manera impecable, con luces tintineantes que colgaban del techo como estrellas caídas y una orquesta que tocaba suavemente al fondo. Mi marido, Alejandro, y yo éramos los anfitriones perfectos de nuestra celebración de 2 años de matrimonio. Después de algunos obstáculos al principio de nuestra relación, finalmente creía haber logrado una paz con mi suegra, Carmen, una mujer notoriamente difícil. Mi mejor amiga, Lucía, me había ayudado a planear cada detalle de la fiesta. Desde el principio, quería que todo fuera perfecto. Las mesas estaban decoradas con rosas blancas y delicados tonos dorados. Los camareros circulaban sirviendo copas de cava español y pequeñas porciones de tapas gourmet. Carmen había llegado, algo que, en sí mismo, ya era un logro personal, y estaba sentada al fondo, en su habitual pose de reina silenciosa. Mientras la noche avanzaba, el murmullo de las conversaciones y las risas llenaba el ambiente. Podía ver a nuestros amigos y familiares disfrutando, compartiendo historias y brindando por nuestra felicidad. En un momento dado, vi a mi hermano Pablo charlando animadamente con Carmen, lo que me dio una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, las cosas realmente estaban mejorando. Alejandro se acercó a mí, con una sonrisa que iluminaba toda la sala. ¿Lista para el brindis, cariño?, me preguntó, tomando mi mano. Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Juntos, nos dirigimos al centro del salón, donde un pequeño escenario había sido preparado. Mi marido tomó el micrófono y comenzó un brindis emotivo. Habló de nuestro primer encuentro en el Parque del Retiro, de cómo nos enamoramos paseando por las calles empedradas de Madrid, y de las dificultades que superamos juntos. Destacó nuestros logros, el amor que construimos, y aseguró que todos en la fiesta supieran cuánto me consideraba la razón de su felicidad. María, dijo, mirándome directamente a los ojos, eres el sol de mis mañanas y la luna de mis noches. Estos 2 años han sido los mejores de mi vida, y sé que cada día contigo será aún mejor que el anterior. Mi corazón se llenaba de orgullo y alegría con cada palabra. Veía a nuestros amigos sonreír, algunos incluso secándose lágrimas discretas. Sin embargo, al final de su discurso, noté una expresión peculiar en el rostro de Carmen. Traté de ignorar sus miradas discretas, concentrándome en el momento que estábamos viviendo. Cuando Alejandro terminó, fue mi turno de tomar el micrófono. Con manos temblorosas, comencé a agradecer a todos los presentes. Gracias por estar aquí esta noche, compartiendo este momento tan especial con nosotros, dije. Cada uno de ustedes ha sido parte de nuestra historia de amor de alguna manera, y estamos agradecidos por su apoyo y cariño. Mientras hablaba, mis ojos recorrían la sala, deteniéndome brevemente en cada rostro familiar. Vi a mis padres, Antonio y Elena, sonriendo con orgullo. A mi lado, Alejandro me apretaba suavemente la mano, dándome fuerzas. Todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas moderno ambientado en la vibrante capital española. Continué mi discurso, compartiendo anécdotas de nuestros 2 años de matrimonio. Hablé de nuestro viaje a Sevilla, donde Alejandro intentó aprender flamenco y terminó tropezando con su propia guitarra. Mencioné nuestra primera nochevieja como casados, cuando quemamos las uvas de la suerte y tuvimos que correr a comprar más a medianoche. Cada historia arrancaba risas y murmullos de reconocimiento entre los invitados. Y por supuesto, añadí, no puedo dejar de mencionar a nuestra familia. A mis padres, que siempre han sido un ejemplo de amor y compromiso. A mis suegros, especialmente a Carmen, que nos ha acogido en su vida con calidez. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Mientras pronunciaba estas últimas palabras, volví a notar algo extraño en la expresión de Carmen. Ya no era solo una mirada discreta, ahora parecía estar luchando consigo misma, como si quisiera decir algo pero se estuviera conteniendo. Traté de no darle importancia, convenciéndome de que eran solo imaginaciones mías. Terminé mi discurso con un brindis, por el amor, por la familia, y por muchos años más de felicidad juntos. Las copas se alzaron, el tintineo del cristal llenó el aire, y por un momento, todo fue perfecto. Después del brindis, la fiesta continuó con renovada energía.
La orquesta comenzó a tocar canciones más animadas, y pronto la pista de baile se llenó de parejas que se movían al ritmo de pasodobles y sevillanas. Alejandro me tomó de la mano y me llevó al centro de la pista, donde comenzamos a bailar, perdidos en nuestro propio mundo. Mientras girábamos al compás de la música, vi de reojo a Carmen hablando en voz baja con el tío de Alejandro, Ramón. Parecían estar discutiendo sobre algo, y la expresión de Carmen se volvía cada vez más tensa. Intenté no preocuparme, concentrándome en el momento que estaba compartiendo con mi marido. ¿Pasa algo?, me preguntó Alejandro, notando mi distracción. No, nada, respondí, forzando una sonrisa. Solo estoy feliz de estar aquí contigo. Bailamos unas canciones más antes de que Lucía se acercara, interrumpiéndonos con una sonrisa traviesa. ¿Me permites robarle un baile a tu marido?, me preguntó, guiñándome un ojo. Claro, pero devuélvemelo entero, bromeé, dándole un beso rápido a Alejandro antes de cederlo a mi amiga. Aproveché ese momento para acercarme a la barra y pedir un poco de agua. Mientras esperaba mi bebida, sentí una presencia a mi lado. Era Carmen. María, dijo, con una voz que intentaba ser amable pero que no lograba ocultar cierta tensión. Qué bonita fiesta han organizado. Gracias, Carmen, respondí, tratando de mantener un tono cordial. Estamos muy contentos de que hayas podido venir. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Carmen volviera a hablar. Sabes, siempre he querido lo mejor para mi hijo, comenzó, y pude sentir que se avecinaba algo más. Y debo admitir que al principio tenía mis dudas sobre ti. Sentí como mi cuerpo se tensaba, preparándome para lo que fuera a decir a continuación. Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro apareció a nuestro lado, sonriente y ajeno a la tensión del momento. ¿De qué hablan mis dos mujeres favoritas?, preguntó, pasando un brazo alrededor de mi cintura. Carmen forzó una sonrisa. Nada importante, hijo. Solo le decía a María lo bonita que es la fiesta. Alejandro nos miró a ambas, y por un momento pensé que había notado algo extraño. Pero luego simplemente sonrió y dijo, bueno, ¿qué les parece si nos tomamos una foto los tres juntos? Asentimos, y nos dirigimos hacia el fotógrafo que habíamos contratado para la ocasión. Mientras posábamos, con Alejandro en el medio, no pude evitar pensar en lo frágil que era este momento de aparente armonía familiar. La noche continuó, y poco a poco los invitados comenzaron a despedirse. Mientras nos despedíamos de cada uno, agradeciendo su presencia y los regalos que nos habían traído, no podía dejar de pensar en la conversación interrumpida con Carmen. ¿Qué habría querido decirme? ¿Realmente habían cambiado sus sentimientos hacia mí, o solo estaba manteniendo las apariencias por el bien de Alejandro? Cuando el último invitado se fue, Alejandro y yo nos quedamos solos en el salón, rodeados de flores marchitas y copas vacías. Nos abrazamos en silencio, exhaustos pero felices. Ha sido una noche perfecta, murmuró Alejandro en mi oído. Asentí, queriendo creerlo con todo mi corazón. Pero una pequeña parte de mí no podía evitar sentir que algo se avecinaba, algo que podría poner a prueba todo lo que habíamos construido. Mientras salíamos del hotel, bajo el cielo estrellado de Madrid, me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, lucharía por nuestro amor y nuestra familia. No sabía entonces cuán pronto tendría que cumplir esa promesa. La fiesta de aniversario continuaba en su apogeo. El ambiente en el Hotel Maravilla era cálido y acogedor, lleno de risas y conversaciones animadas. Alejandro y yo nos movíamos entre los invitados, agradeciendo su presencia y compartiendo anécdotas de nuestros 2 años de matrimonio. A pesar de la tensión que había sentido antes con Carmen, me esforzaba por mantener una sonrisa sincera y disfrutar de cada momento. Cerca de la medianoche, Lucía se acercó a mí con una copa de cava en la mano. María, ¿qué te parece si das un pequeño discurso de agradecimiento? Creo que a todos les encantaría escucharte una vez más. Dudé por un momento. Ya habíamos dado un discurso antes, pero la idea de cerrar la noche con unas palabras sinceras me pareció apropiada. Tienes razón, le dije a Lucía con una sonrisa. Voy a hacerlo. Me dirigí hacia el pequeño escenario que habíamos preparado para la ocasión. Alejandro me vio y me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala, donde estaba charlando con unos compañeros de trabajo.
Tomé el micrófono y respiré hondo, preparándome para hablar. Queridos amigos y familia, comencé, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia mí. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí esta noche, celebrando con Alejandro y conmigo estos 2 maravillosos años de matrimonio. Mientras hablaba, vi a Carmen moverse inquieta en su asiento. Parecía estar murmurando algo a su hermana, que estaba sentada a su lado. Traté de no prestarle atención y continué con mi discurso. Cada uno de ustedes ha sido parte de nuestra historia de amor de alguna manera. Desde nuestros padres, que nos han apoyado desde el principio, hasta nuestros amigos, que han estado ahí en los buenos y malos momentos. De repente, un movimiento brusco en la parte trasera del salón captó mi atención. Carmen se había levantado de su asiento y avanzaba rápidamente hacia el escenario. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con una determinación que nunca antes había visto en ella. Carmen, que, comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, ella ya estaba a mi lado, arrebatándome el micrófono de las manos. El salón entero pareció congelarse en un silencio incómodo. Los invitados miraban confundidos, algunos con expresiones de sorpresa, otros con preocupación. Alejandro, que había estado al otro lado de la sala, comenzó a moverse rápidamente hacia nosotras, pero la voz de Carmen resonó antes de que pudiera llegar. Esta mujer, comenzó ella, con los ojos fijos en mí, no es quien ustedes piensan que es. Su voz era fuerte, cargada de una emoción que no pude identificar inmediatamente. ¿Era ira? ¿Dolor? ¿O algo más? Sentí como el color abandonaba mi rostro. Las miradas de todos los presentes se alternaban entre Carmen y yo, algunos con expresiones de shock, otros con curiosidad morbosa. Intenté hablar, defender mi honor, pero las palabras se negaban a salir de mi boca. María, continuó Carmen, su voz temblando ligeramente, ha estado engañándonos a todos, especialmente a mi hijo. Hizo una pausa dramática, y pude ver cómo Alejandro finalmente llegaba al borde del escenario, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Alejandro, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente de los invitados. Pero Carmen no le prestó atención. En cambio, sacó algo de su bolso, un pequeño tablet. «Tengo pruebas», declaró, sosteniendo el dispositivo en alto como si fuera una evidencia en un juicio. «Pruebas de que María no es la nuera perfecta que todos creen que es». El murmullo en la sala se intensificó. Pude ver a mis padres, Antonio y Elena, levantándose de sus asientos, sus rostros pálidos de preocupación. Lucía, mi mejor amiga, parecía estar a punto de subir al escenario para defenderme. «Carmen», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro, «no sé de qué estás hablando. Por favor, bajemos de aquí y hablemos en privado». Pero ella no me escuchaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y dolor cuando volvió a hablar. «¿Recuerdan los zapatos de diseñador que me regaló mi difunto esposo? Esos zapatos eran una reliquia familiar, una herencia que planeaba pasar a la esposa de Alejandro cuando considerara que era digna». Mi mente daba vueltas. ¿De qué estaba hablando? Yo sabía de esos zapatos, por supuesto. Carmen los mencionaba en cada reunión familiar, presumiendo de su valor y significado sentimental. Pero nunca los había tocado, mucho menos. «Ella los robó», gritó Carmen, señalándome directamente. «Los robó de mi armario y los vendió. Por dinero». El silencio que siguió a esta acusación fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos clavándose en mí, algunas con duda, otras con incredulidad. Alejandro, que ahora estaba a mi lado, me tomó de la mano. «Mamá, esto es ridículo», dijo, su voz firme pero con un toque de incredulidad. «María nunca haría algo así. Debe haber un malentendido». Pero Carmen no había terminado. Con dedos temblorosos, manipuló su tablet y luego lo giró hacia la audiencia. «Tengo pruebas», repitió. «Cámaras de seguridad». La grabé entrando a mi habitación y saliendo con los zapatos. El video, aunque borroso y de mala calidad, mostraba a alguien que se parecía a mí entrando en una habitación y saliendo con algo en las manos. Mi corazón se hundió. Sabía que no era yo, pero ¿cómo podía probarlo? «Esto es un error», dije, mi voz más fuerte ahora,
impulsada por la indignación y el miedo. Yo nunca haría algo así. Carmen, por favor, detén esto. Pero ella estaba más allá de la razón. Con lágrimas en los ojos, gritó: llamaré a la policía. Que te arresten aquí mismo, frente a todos. El caos se desató en el salón. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez, algunos defendiéndome, otros cuestionando mi integridad. Mis padres finalmente llegaron al escenario, mi padre intentando calmar a Carmen mientras mi madre me abrazaba protectoramente. Alejandro, aún sosteniendo mi mano, se dirigió a los invitados: por favor, cálmense todos. Esto debe ser un malentendido. Vamos a resolver esto en privado. Pero era demasiado tarde. Carmen ya estaba marcando el número de la policía en su teléfono, sus manos temblando visiblemente. Vengan inmediatamente, la oí decir. Tenemos una ladrona aquí. Los minutos que siguieron fueron un borrón de emociones y confusión. Lucía subió al escenario y me abrazó, susurrando palabras de apoyo en mi oído. Alejandro discutía acaloradamente con su madre, tratando de hacerla entrar en razón. Los invitados se dividían en grupos, algunos saliendo apresuradamente del salón, otros quedándose para ver cómo se desarrollaba el drama. Me sentía como si estuviera en una pesadilla. ¿Cómo había pasado de celebrar mi aniversario de bodas a ser acusada de robo en cuestión de minutos? Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación, una salida de esta situación surrealista. Fue entonces cuando escuché las sirenas. La policía había llegado, y con ellos, la realización de que esta noche, que debería haber sido una celebración de amor, se había convertido en algo que podría cambiar mi vida para siempre. Vi a 2 oficiales entrar en el salón, sus uniformes contrastando fuertemente con los trajes elegantes y vestidos de noche de los invitados. Carmen inmediatamente se acercó a ellos, su tablet en mano, lista para presentar su evidencia. Alejandro me apretó la mano. No te preocupes, me susurró. Vamos a aclarar todo esto. Confía en mí. Quería creerle, quería confiar en que todo se resolvería. Pero mientras veía a los oficiales acercarse, escoltados por una Carmen triunfante, no pude evitar sentir que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. La fiesta de aniversario, que había comenzado con tanta alegría y esperanza, ahora se había transformado en una escena de confusión, acusaciones y potencial desastre. Y yo, la supuesta ladrona, estaba en el centro de todo, tratando desesperadamente de mantener la compostura mientras mi vida daba un giro inesperado y aterrador. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, rompiendo la atmósfera de celebración que hasta hace poco reinaba en el Hotel Maravilla. Los invitados, aún conmocionados por la acusación de Carmen, se apartaron para dejar paso a 2 agentes de policía que entraban en el salón. Sus uniformes azules contrastaban fuertemente con los elegantes trajes y vestidos de los presentes. Me quedé paralizada en el escenario, sintiendo como Alejandro apretaba mi mano en señal de apoyo. Carmen, por su parte, se apresuró hacia los oficiales, su rostro una mezcla de triunfo y ansiedad. «Aquí, oficiales», exclamó Carmen, agitando su tablet en el aire. «Ella es la ladrona». Los policías, un hombre de mediana edad con el cabello canoso y una mujer joven de aspecto serio, intercambiaron una mirada antes de acercarse al escenario. Pude ver la incomodidad en sus rostros. Claramente, no esperaban encontrarse en medio de una fiesta de aniversario. «Buenas noches», dijo el oficial mayor, su voz calmada pero firme. «Soy el agente Rodríguez y esta es mi compañera, la agente Gómez. Hemos recibido una llamada sobre un supuesto robo. ¿Puede alguien explicarnos qué está pasando aquí?». Antes de que pudiera abrir la boca para defenderme, Carmen se adelantó, prácticamente gritando: «Ella robó mis zapatos. Unos zapatos muy valiosos, una reliquia familiar». La agente Gómez sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas mientras su compañero intentaba calmar a Carmen. «Señora, por favor, cálmese. Vamos a resolver esto de manera ordenada. ¿Puede decirnos su nombre y explicarnos exactamente qué ha sucedido?». Carmen respiró hondo, tratando de controlar su agitación. «Soy Carmen Vázquez, la madre del esposo de esta mujer». Me lanzó una mirada acusadora antes de continuar. «Hace unos días, noté que mis zapatos de diseñador, un regalo de mi difunto esposo,
habían desaparecido de mi armario. Al principio pensé que los había movido, pero luego revisé las grabaciones de la cámara de seguridad que instalé en mi habitación y... Un momento, interrumpió el agente Rodríguez. ¿Tiene una cámara de seguridad en su habitación? Carmen asintió con impaciencia. Sí, sí. La instalé hace unos meses después de que algunas joyas desaparecieran misteriosamente. Volvió a mirarme de reojo, dejando claro a quien culpaba por esas desapariciones también. Sentí que la sangre me hervía. No solo me estaba acusando de robar sus preciados zapatos, sino que insinuaba que yo era responsable de otros robos. Alejandro, que hasta ahora había permanecido en silencio a mi lado, finalmente habló. Oficiales, dijo, su voz tensa pero controlada, esto es un malentendido. Mi esposa, María, nunca haría algo así. Estamos celebrando nuestro segundo aniversario de bodas y... Aniversario, interrumpió la agente Gómez, mirando alrededor del salón decorado y los invitados vestidos de gala. Vaya momento para una acusación así, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Carmen, sin embargo, no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Tengo pruebas, insistió, agitando su tablet. El video muestra claramente a María entrando en mi habitación y saliendo con los zapatos. Los oficiales intercambiaron otra mirada antes de que el agente Rodríguez se dirigiera a mí. Señora, ¿puede decirnos su versión de los hechos? Sentí todas las miradas sobre mí. Mis padres, que se habían mantenido al margen hasta ahora, se acercaron para darme apoyo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Oficiales, comencé, mi voz temblando ligeramente, les aseguro que no he robado nada. Ni zapatos, ni joyas, ni nada. No sé de qué está hablando mi suegra, pero debe haber algún error. Un error, chilló Carmen. El video lo muestra todo. Véanlo ustedes mismos. La agente Gómez extendió la mano hacia Carmen. ¿Puede mostrarnos ese video, por favor? Mientras Carmen manipulaba su tablet, sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. ¿Cómo era posible que existiera un video que me mostrara robando algo que no había tocado? La confusión y el miedo me invadían por igual. Los oficiales se inclinaron sobre la pantalla, observando atentamente. Pude ver cómo sus expresiones cambiaban sutilmente mientras el video se reproducía. Cuando terminó, el agente Rodríguez se volvió hacia mí con una expresión seria. Señora, dijo, el video muestra a alguien que se parece mucho a usted entrando en una habitación y saliendo con un objeto en las manos. ¿Puede explicar esto? Sentí que me faltaba el aire. Yo, no puedo explicarlo porque no fui yo. Nunca he entrado en la habitación de Carmen sin su permiso, y ciertamente nunca he tomado nada de allí. Alejandro intervino nuevamente. Oficiales, conozco a mi esposa. Ella no es una ladrona. Debe haber otra explicación para esto. La tensión en el salón era palpable. Los invitados murmuraban entre sí, algunos defendiéndome, otros expresando sus dudas. Vi a Lucía, mi mejor amiga, abriéndose paso entre la multitud con una expresión determinada en su rostro. Esperen, gritó Lucía al llegar junto a nosotros. Creo que puedo explicar esto. María estaba conmigo el día que supuestamente ocurrió el robo. Estábamos en el centro comercial, comprando un regalo para esta fiesta. La agente Gómez levantó una ceja. ¿Puede probarlo? Lucía asintió con entusiasmo. Sí. Tengo fotos en mi teléfono y los recibos de las compras. Incluso nos tomamos un café y pagué con tarjeta. Puedo mostrarles la hora exacta. Mientras Lucía buscaba las pruebas en su teléfono, sentí que un rayo de esperanza se abría paso en medio de esta pesadilla. Carmen, por su parte, parecía cada vez más agitada. Eso no prueba nada, insistió. Pudo haber robado los zapatos en otro momento. El agente Rodríguez levantó una mano para calmarla. Señora Vázquez, por favor. Estamos tratando de aclarar los hechos. Fue entonces cuando otro invitado, un hombre joven que reconocí como Gabriel, un amigo de Alejandro que trabajaba en tecnología, se acercó tímidamente. Disculpen, dijo, dirigiéndose a los oficiales. No quiero entrometerme, pero soy experto en análisis de video. Si me permiten,
podría echar un vistazo más detallado a esa grabación. Los policías se miraron, considerando la oferta. Finalmente, la agente Gómez asintió. Adelante, pero que sea rápido. Gabriel tomó el tablet de Carmen y comenzó a manipular el video, allá, ajustando el brillo y el contraste, ampliando ciertas secciones. Todos observábamos en silencio, conteniendo la respiración. Después de unos minutos que parecieron eternos, Gabriel levantó la vista, su rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y revelación. Oficiales, creo que he encontrado algo importante. La persona en el video no es María. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Carmen palideció visiblemente, mientras yo sentía que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Qué quieres decir?, preguntó el agente Rodríguez, inclinándose para ver mejor la pantalla. Gabriel amplió una sección del video. Miren aquí, en el brazo de la persona. Hay una marca, parece un tatuaje. María no tiene tatuajes, ¿verdad? Alejandro negó con la cabeza. No, mi esposa no tiene ningún tatuaje. La revelación cayó como una bomba en el salón. De repente, todas las miradas se dirigieron hacia Carmen, cuyo rostro había pasado del triunfo a la confusión y ahora al horror. Pero, balbuceó Carmen, su voz perdiendo fuerza. Si no es María, entonces ¿quién? Fue en ese momento cuando una joven, que había estado observando todo desde un rincón, dio un paso adelante. La reconocí como Carla, la empleada doméstica de Carmen. Yo puedo explicarlo, dijo Carla, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Los oficiales se volvieron hacia ella, sus expresiones una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Qué quiere decir, señorita?, preguntó la agente Gómez. Carla, temblando visiblemente, levantó la manga de su blusa, revelando un pequeño tatuaje en su muñeca. Fui yo, confesó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Yo tomé los zapatos. Pero no fue para robarlos, yo solo quería usarlos una noche, para una fiesta. Iba a devolverlos, lo juro. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Carmen parecía haber sido golpeada por un rayo, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. Alejandro me abrazó con fuerza, susurrando palabras de disculpa en mi oído. Los oficiales, recuperándose de la sorpresa, se acercaron a Carla. Señorita, tendrá que acompañarnos para hacer una declaración formal, dijo el agente Rodríguez, su tono más suave ahora. Mientras los policías se llevaban a Carla, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Estaba agradecida de que mi nombre hubiera sido limpiado, pero no podía evitar sentir compasión por la joven empleada. Carmen, por su parte, parecía haberse desinflado completamente. Se dejó caer en una silla cercana, su rostro enterrado entre sus manos. La fiesta de aniversario, que había comenzado con tanta alegría y terminado en un caos total, ahora parecía disolverse en un ambiente de incomodidad y arrepentimiento. Alejandro me tomó de la mano y me miró a los ojos. Lo siento tanto, mi amor. No puedo creer que esto haya pasado. Te prometo que arreglaremos esto. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para hablar. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, algunos acercándose para ofrecer sus disculpas y apoyo, no pude evitar pensar en cómo esta noche había cambiado todo. La relación con mi suegra, que ya era tensa, ahora parecía irremediablemente dañada. Y aunque mi nombre había sido limpiado, sabía que las consecuencias de esta noche resonarían por mucho tiempo. Mientras salíamos del salón, exhaustos y conmocionados, me pregunté cómo podríamos reconstruir nuestra familia después de esto. La celebración de nuestro amor se había convertido en una prueba de nuestra resistencia, y solo el tiempo diría si seríamos capaces de superarla. El salón del Hotel Maravilla, que hace apenas unas horas rebosaba de alegría y celebración, ahora parecía un campo de batalla emocional. Los pocos invitados que quedaban se movían en pequeños grupos, murmurando en voz baja y lanzando miradas de reojo hacia donde estábamos Alejandro y yo, aún tratando de procesar los eventos de la noche. Carmen, mi suegra, permanecía sentada en una silla apartada, su rostro una máscara de vergüenza y confusión. La acusación que había lanzado contra mí se había desmoronado espectacularmente, y ahora parecía no saber cómo manejar las consecuencias de sus acciones.
Alejandro, con un brazo protector alrededor de mis hombros, se dirigió a los oficiales de policía que aún estaban presentes. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz una mezcla de cansancio y preocupación. El agente Rodríguez, el oficial de más edad, nos miró con simpatía. Bueno, dado que la verdadera responsable ha confesado, no hay cargos contra su esposa, señor. Sin embargo, necesitaremos que todos los involucrados pasen por la comisaría mañana para hacer declaraciones formales. La agente Gómez añadió, también nos gustaría examinar más de cerca ese video. Aunque la señorita Carla ha confesado, es importante asegurarnos de que no haya más malentendidos. Asentí, agradecida por su profesionalismo. Por supuesto, estaremos allí. ¿Puedo preguntar qué pasará con Carla? Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que la agente Gómez respondiera. Eso dependerá de si la señora Carmen decide presentar cargos o no. Por ahora, la señorita Carla pasará la noche en la comisaría y mañana se decidirá cómo proceder. Miré hacia Carmen, preguntándome qué pasaba por su mente en ese momento. ¿Presentaría cargos contra Carla? ¿O la vergüenza de su error la llevaría a querer olvidar todo el asunto? Mientras los oficiales se preparaban para marcharse, Gabriel, el amigo de Alejandro que había descubierto la verdad en el video, se acercó a nosotros. Oye, dijo, dirigiéndose a mí con una sonrisa tímida, lamento todo esto. Me alegro de haber podido ayudar a aclarar las cosas. Le devolví la sonrisa, agradecida. Gracias, Gabriel. No sé qué habría pasado si no hubieras notado ese detalle en el video. Gabriel asintió, luego miró hacia el tablet que aún sostenía en sus manos. ¿Sabes? Hay algo más en este video que me parece extraño. ¿Les importa si lo examino un poco más? Alejandro y yo intercambiamos una mirada antes de asentir. Adelante, dijo Alejandro. Cualquier cosa que pueda arrojar más luz sobre esta situación será bienvenida. Gabriel se sentó en una mesa cercana y comenzó a trabajar en el tablet. Mientras tanto, vi a mis padres acercarse. Mi madre, Elena, me abrazó con fuerza. Oh, cariño, murmuró, lo siento tanto. Qué noche tan horrible. Mi padre, Antonio, parecía más enojado que triste. Esto es inaceptable, gruñó, lanzando una mirada fulminante hacia Carmen. Acusar a nuestra hija de robo, y en su propia fiesta de aniversario. Deberíamos. Papá, lo interrumpí suavemente, por favor. Ya ha pasado lo peor. Ahora solo quiero que esto termine. Alejandro asintió, apoyándome. Antonio, Elena, les prometo que arreglaremos esto. Sé que mi madre, bueno, se equivocó terriblemente, pero es mi madre. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante como familia. Mientras mis padres y Alejandro discutían en voz baja sobre cómo manejar la situación, mi atención se desvió hacia Gabriel, que parecía cada vez más absorto en su análisis del video. Ajá, exclamó de repente, sobresaltándonos a todos. Creo que he encontrado algo importante. Nos reunimos alrededor de él, curiosos y un poco aprensivos. ¿Qué has descubierto?, pregunté. Gabriel amplió una sección del video y comenzó a explicar. Miren esto. El video muestra claramente a alguien entrando en la habitación de Carmen y saliendo con los zapatos, ¿verdad? Pero hay algo extraño en la forma en que la persona se mueve. Nos inclinamos más cerca, tratando de ver lo que Gabriel señalaba. Él continuó, observen cómo la persona mira directamente a la cámara justo antes de entrar en la habitación. Es casi como si supiera exactamente dónde estaba la cámara. Alejandro frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que esto fue planeado? ¿Que Carla sabía que estaba siendo filmada? Gabriela asintió lentamente. Es posible. Pero hay más. Miren la calidad del video. Es sorprendentemente buena para una cámara de seguridad doméstica, especialmente considerando que la señora Carmen dijo que la instaló hace unos meses. Esta calidad de imagen es más típica de equipos profesionales o muy recientes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estás diciendo exactamente, Gabriel? Él nos miró a todos antes de responder. Creo que este video podría haber sido manipulado. No estoy diciendo que sea completamente falso,
pero definitivamente hay elementos que no cuadran. El silencio que siguió a esta declaración fue pesado. Alejandro fue el primero en romperlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien manipularía un video así? Antes de que Gabriel pudiera responder, un sollozo ahogado nos interrumpió. Nos giramos para ver a Carmen, que se había acercado sin que nos diéramos cuenta y había escuchado toda la conversación. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Yo no sabía, balbuceó, lágrimas corriendo por sus mejillas. El detective privado me aseguró que el video era auténtico. Detective privado, repetí, sintiendo como la confusión daba paso a la indignación. Carmen, ¿de qué estás hablando? Carmen se derrumbó en una silla cercana, pareciendo repentinamente mucho más vieja y frágil. Yo contraté a un detective privado hace unos meses. Estaba convencida de que alguien me estaba robando, pequeñas cosas al principio, y luego las joyas que mencioné. El detective instaló la cámara y me proporcionó este video hace una semana. Alejandro se pasó una mano por el pelo, claramente frustrado. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Porque Carmen hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Porque estaba avergonzada. Avergonzada de pensar que la esposa de mi hijo podría ser una ladrona. Quería estar segura antes de decir algo, pero entonces vi el video y perdí el control. Miré a Carmen, sintiendo una mezcla de pena y rabia. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo primero? ¿Preguntarme directamente antes de acusarme frente a todos nuestros amigos y familiares? Carmen bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Gabriel, que había estado escuchando en silencio, intervino. Señora Carmen, ¿podría decirme el nombre de ese detective privado? Creo que sería importante investigar su participación en todo esto. Carmen asintió débilmente y garabateó un nombre y un número en un pedazo de papel. Gabriel lo tomó y se lo pasó al agente Rodríguez, que había estado observando toda la escena con interés profesional. Nos encargaremos de investigar a este individuo, dijo el agente, guardando el papel. Si ha habido algún tipo de fraude o manipulación de evidencia, lo descubriremos. Mientras los oficiales se preparaban para irse, llevándose el tablet como evidencia, me encontré mirando alrededor del salón. Los pocos invitados que quedaban parecían no saber qué hacer, atrapados entre la curiosidad y la incomodidad. Lucía, mi mejor amiga, se acercó y me abrazó. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Esto ha sido, bueno, una locura. Asentí, demasiado agotada para hablar. Alejandro, que había estado hablando en voz baja con sus padres, se unió a nosotros. Creo que es hora de que terminemos la noche, dijo, su voz cansada pero firme. Mañana tendremos que lidiar con todo esto, pero por ahora, necesitamos descansar. Mientras nos preparábamos para irnos, no pude evitar pensar en cómo una noche que debería haber sido de celebración se había convertido en algo tan complicado y doloroso. La relación con mi suegra, que ya era tensa, ahora parecía irremediablemente dañada. Y aunque mi nombre había sido limpiado, sabía que las consecuencias de esta noche resonarían por mucho tiempo. Alejandro me tomó de la mano mientras salíamos del hotel. Lo solucionaremos, dijo, aunque pude notar la duda en su voz. Juntos, lo solucionaremos. Asentí, queriendo creerle. Pero mientras caminábamos hacia nuestro coche, con el sonido de las sirenas de policía desvaneciéndose en la distancia, no pude evitar preguntarme cómo sería nuestro futuro después de esta noche. ¿Podríamos realmente superar esto? ¿Podría perdonar a Carmen por su desconfianza y sus acciones? Solo el tiempo lo diría. Por ahora, lo único que quería era llegar a casa, acurrucarme en la cama con Alejandro, y tratar de olvidar, aunque fuera por unas horas, la pesadilla en la que se había convertido nuestra celebración de aniversario. La mañana siguiente a nuestra desastrosa fiesta de aniversario llegó demasiado pronto. Me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas, sintiendo como si apenas hubiera cerrado los ojos. Alejandro ya estaba despierto, sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. «Buenos días», murmuré, mi voz ronca por el cansancio y las emociones de la noche anterior. Alejandro se volvió hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación.
Buenos días, amor. ¿Cómo te sientes? Me incorporé lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Honestamente, no lo sé. Todo parece tan irreal, como una pesadilla de la que no puedo despertar. Alejandro se acercó y me abrazó con fuerza. Lo sé. Pero vamos a enfrentar esto juntos, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a la comisaría esta mañana para dar nuestras declaraciones. Asentí, recordando las instrucciones de los oficiales la noche anterior. Mientras nos preparábamos para salir, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La acusación de Carmen, la confesión de Carla, y ahora la posibilidad de que el video hubiera sido manipulado. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? El viaje a la comisaría fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar, nos encontramos con Gabriel, quien había sido citado para explicar sus hallazgos sobre el video. He estado analizando más a fondo, nos dijo en voz baja mientras esperábamos ser llamados. Cada vez estoy más convencido de que alguien manipuló ese video intencionalmente. Antes de que pudiera elaborar, la puerta se abrió y el agente Rodríguez nos hizo pasar a una pequeña sala de interrogatorios. Para mi sorpresa, Carmen ya estaba allí, sentada en una esquina con aspecto demacrado. Buenos días a todos, comenzó el agente Rodríguez. Apreciamos que hayan venido. Tenemos algunas novedades que queremos compartir con ustedes. La agente Gómez, que estaba de pie junto a su compañero, tomó la palabra. Hemos estado investigando al detective privado que la señora Carmen contrató. Resulta que no es la primera vez que este individuo se ve involucrado en casos de evidencia manipulada. Un jadeo colectivo llenó la habitación. Carmen palideció visiblemente, hundiéndose aún más en su silla. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Alejandro, su voz tensa. El agente Rodríguez suspiró. Significa que tenemos razones para creer que el video que supuestamente mostraba a la señora María robando los zapatos fue, de hecho, fabricado. La revelación cayó como una bomba en la pequeña habitación. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente se confirmaba mi inocencia, y rabia porque alguien había intentado deliberadamente arruinar mi reputación y mi matrimonio. Pero, ¿por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué alguien haría algo así? Gabriel, que había estado escuchando atentamente, intervino. Creo que puedo arrojar algo de luz sobre eso. Anoche, después de que todos se fueran, seguí investigando. Resulta que este detective privado tiene conexiones con una red de estafadores que se especializan en crear conflictos familiares para beneficiarse económicamente. Los oficiales asintieron, confirmando la teoría de Gabriel. Hemos estado tras esta red durante meses, explicó la agente Gómez. Parece que su modus operandi es identificar familias adineradas con tensiones preexistentes y explotarlas. Carmen, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. Yo no tenía idea. Cuando contraté al detective, realmente creía que alguien me estaba robando. Nunca imaginé que todo esto podría ser una estafa. Me volví hacia ella, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Carmen, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no hablaste conmigo o con Alejandro antes de llegar a este punto? Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Supongo que siempre he tenido mis reservas sobre ti, María. No porque seas una mala persona, sino porque sentía que estaba perdiendo a mi hijo. Cuando empezaron a desaparecer cosas, fue fácil creer lo peor. Alejandro tomó mi mano y la de su madre. Mamá, María es mi esposa. No me estás perdiendo, estás ganando una hija. Necesitamos confiar los unos en los otros. El agente Rodríguez se aclaró la garganta. Bien, dado que ahora sabemos que el video fue manipulado, obviamente no hay cargos contra la señora María. Sin embargo, aún tenemos el asunto de Carla. Casi había olvidado a la joven empleada en medio de todas estas revelaciones. ¿Qué pasará con ella?, pregunté. Bueno, técnicamente, ella confesó haber tomado los zapatos, explicó la agente Gómez. Aunque ahora sabemos que el video era falso, su confesión sigue siendo un problema legal. Carmen se enderezó en su silla. No quiero presentar cargos contra Carla.
Has sido víctima de esta situación tanto como cualquiera de nosotros. Sentí un destello de respeto hacia mi suegra en ese momento. A pesar de todo lo ocurrido, estaba eligiendo la compasión. En ese caso, dijo el agente Rodríguez, podemos arreglar para que Carla sea liberada hoy mismo. Sin embargo, todos ustedes deberán estar disponibles para futuras declaraciones mientras investigamos a fondo esta red de estafadores. Salimos de la comisaría sintiéndonos agotados pero, de alguna manera, aliviados. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, al menos ahora sabíamos a qué nos enfrentábamos. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Carmen se detuvo repentinamente. María, Alejandro, lo siento mucho. Por todo. Sé que un simple, lo siento, no es suficiente, pero espero que con el tiempo puedan perdonarme. Miré a Alejandro, luego a Carmen. Respiré hondo antes de responder. Carmen, no voy a mentir y decir que esto no ha sido increíblemente doloroso. Pero entiendo que todos fuimos víctimas en esta situación. Va a tomar tiempo, pero creo que podemos superar esto, como familia. Alejandro nos abrazó a ambas, y por un momento, sentí que quizás, solo quizás, podríamos reconstruir lo que se había roto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía continuó su investigación, descubriendo que la red de estafadores había estado operando en toda la ciudad, aprovechándose de familias vulnerables. Gabriel se convirtió en un testigo clave, ayudando a las autoridades con su experiencia en tecnología. Carla fue liberada, y aunque inicialmente estaba demasiado avergonzada para hablar con nosotros, eventualmente acordamos reunirnos. Resultó que ella también había sido manipulada por el falso detective, quien la había convencido de que confesara para proteger a alguien más en la casa. A medida que pasaban las semanas, la verdad completa salió a la luz. El detective y sus cómplices fueron arrestados, acusados de múltiples cargos de fraude y extorsión. Descubrimos que habían estado observando a nuestra familia durante meses, aprovechando cada pequeña grieta en nuestras relaciones para crear conflicto. La recuperación emocional fue un proceso lento y a veces doloroso. Alejandro y yo decidimos buscar terapia de pareja, reconociendo que necesitábamos ayuda para procesar todo lo que había sucedido. Carmen, por su parte, comenzó a ver a un terapeuta individual, trabajando en sus problemas de confianza y en su tendencia a aferrarse demasiado a su hijo. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Nuestras cenas familiares, que antes eran tensas y llenas de silencios incómodos, se volvieron más relajadas. Carmen hizo un esfuerzo consciente por conocerme mejor, mostrando un interés genuino en mi vida y mis pasiones. 6 meses después de aquella fatídica noche de aniversario, decidimos intentar algo audaz, una renovación de votos. No sería una gran celebración como la anterior, sino algo íntimo y significativo. En una pequeña ceremonia en el jardín de la casa de mis padres, Alejandro y yo reafirmamos nuestro amor y compromiso. Esta vez, cuando Carmen se acercó a abrazarnos después de la ceremonia, sus lágrimas eran de alegría genuina. Gracias, me susurró al oído, por no rendirte con nuestra familia. Mientras observaba a nuestros seres queridos reunidos, charlando y riendo bajo el cálido sol de la tarde, me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la confusión, habíamos salido más fuertes al otro lado. La confianza, descubrimos, es algo frágil y precioso. Puede romperse en un instante, pero con paciencia, comprensión y un verdadero deseo de sanar, también puede reconstruirse, más fuerte que nunca. Esa noche, mientras Alejandro y yo nos preparábamos para dormir, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho. ¿Sabes?, le dije, acurrucándome junto a él, creo que finalmente entiendo lo que significa realmente, en las buenas y en las malas. Alejandro me besó suavemente. Y aquí estamos, más fuertes que nunca. Cerré los ojos, sintiendo una profunda gratitud. Habíamos enfrentado una tormenta que amenazó con destruirlo todo, pero en lugar de hundirnos, habíamos aprendido a navegar juntos. Y ahora, con el horizonte despejado ante nosotros, estaba emocionada por ver qué nos depararía el futuro. Los meses que siguieron a la noche de nuestro aniversario y la subsiguiente investigación fueron un periodo de introspección y sanación para toda nuestra familia. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que nos daban esperanza de que, eventualmente, podríamos superar esta crisis.
Una mañana de domingo, aproximadamente 3 meses después del incidente, Alejandro y yo nos encontrábamos desayunando en la terraza de nuestro apartamento en Madrid. El sol de la mañana bañaba la ciudad, dando un brillo dorado a los tejados de las casas vecinas. Mientras revolvía distraídamente mi café con leche, Alejandro rompió el cómodo silencio que se había instalado entre nosotros. ¿Sabes? Estaba pensando en invitar a mi madre a cenar esta noche, dijo, con un tono cauteloso que indicaba que no estaba seguro de cómo reaccionaría yo ante la idea. Levanté la vista de mi taza, encontrándome con su mirada expectante. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que la mera mención de Carmen habría sido suficiente para ponerme a la defensiva. Pero las cosas habían cambiado. Todos habíamos cambiado. Creo que es una buena idea, respondí después de un momento de reflexión. Hace tiempo que no la vemos fuera de las sesiones de terapia familiar. Alejandro sonrió, visiblemente aliviado. Gracias, cariño. Sé que no ha sido fácil para ti. Extendí mi mano sobre la mesa para tomar la suya. No ha sido fácil para ninguno de nosotros. Pero estamos progresando, ¿no? Esa noche, mientras preparábamos la cena, no pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. Carmen llegó puntual, como siempre, con un ramo de flores y una botella de vino tinto. Gracias por invitarme, dijo al entrar, su voz suave y cargada de una emoción que no pude identificar completamente. ¿Arrepentimiento? ¿Esperanza? Tal vez una mezcla de ambos. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Hablamos de temas ligeros al principio, el tiempo, las últimas noticias de la ciudad, los proyectos en los que Alejandro y yo estábamos trabajando. Poco a poco, la conversación se volvió más personal. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, dijo Carmen de repente, dejando su copa de vino sobre la mesa. Y me he dado cuenta de cuánto daño he causado a lo largo de los años con mi desconfianza y mis miedos. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Este era un momento crucial, lo sabíamos. Carmen continuó, su voz temblando ligeramente. María, sé que un simple, lo siento, no es suficiente para borrar todo el dolor que te he causado. Pero quiero que sepas que estoy trabajando duro en mí misma, en mis inseguridades. Quiero ser mejor, no solo por Alejandro o por ti, sino por mí misma también. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que habíamos pasado, ver a Carmen tan vulnerable me conmovió profundamente. Carmen, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, aprecio mucho que estés haciendo este esfuerzo. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco. Y aunque es cierto que lo siento, no borra el pasado, es un buen punto de partida para construir un futuro mejor. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de su madre y la mía. Estoy muy orgulloso de ambas, dijo, con los ojos brillantes de emoción. Hemos pasado por mucho, pero aquí estamos, intentándolo. Eso es lo que importa. El resto de la velada transcurrió en un ambiente de cauta calidez. Cuando Carmen se fue, los tres nos abrazamos, un gesto que habría sido impensable unos meses atrás. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades para sanar. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, me encontré con Carla, la ex empleada de Carmen. Al principio, ambas nos quedamos paralizadas, sin saber cómo reaccionar. Pero luego, casi sin pensarlo, la invité a tomar un café. Sentadas en una pequeña cafetería con vistas al estanque, Carla me contó su versión de la historia. Cómo el falso detective la había manipulado, amenazándola con revelar algunos errores de su pasado si no cooperaba. Cómo se había sentido atrapada y desesperada. Nunca quise hacerles daño, dijo, con lágrimas en los ojos. Estaba tan asustada y confundida. Cuando vi lo que estaba pasando en la fiesta, supe que tenía que decir la verdad, sin importar las consecuencias. Le tomé la mano por encima de la mesa. Carla, todos fuimos víctimas en esta situación. Lo importante es que al final, la verdad salió a la luz. Nos despedimos con un abrazo, prometiendo mantenernos en contacto. Mientras caminaba de vuelta a casa, reflexioné sobre cómo esta experiencia nos había cambiado a todos. Habíamos sido puestos a prueba de la peor manera posible, pero de alguna forma,
estábamos saliendo adelante. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro y yo continuamos con nuestra terapia de pareja, descubriendo nuevas formas de comunicarnos y apoyarnos mutuamente. Carmen siguió trabajando en sus problemas, y poco a poco, comenzamos a construir una relación más saludable. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Días en los que los viejos rencores amenazaban con resurgir, en los que la desconfianza se asomaba como una sombra en los rincones de nuestra mente. Pero cada vez que enfrentábamos un obstáculo, recordábamos lo lejos que habíamos llegado y encontrábamos la fuerza para superarlo. Un año después de aquella fatídica noche de aniversario, decidimos hacer algo simbólico. Organizamos una pequeña cena en casa, invitando a nuestros amigos y familiares más cercanos. No era una celebración grandiosa como la del año anterior, sino algo íntimo y significativo. Cuando todos estuvieron reunidos en nuestro salón, Alejandro y yo nos pusimos de pie. Queremos agradecerles a todos por estar aquí, comencé. Este último año ha sido, bueno, decir que ha sido difícil sería quedarse corto. Hubo algunas risas comprensivas entre los invitados. Alejandro continuó, pero también ha sido un año de crecimiento, de aprendizaje y de redescubrirnos como familia. Y queríamos compartir este momento con las personas que nos han apoyado a lo largo de este viaje. Carmen, que estaba sentada junto a mis padres, una imagen que habría sido impensable un año atrás, se puso de pie. Si me permiten, dijo, su voz temblando ligeramente, me gustaría decir algo. Todos guardamos silencio, expectantes. Carmen respiró hondo antes de continuar. Hace un año, cometí un error terrible. Dejé que mis miedos y mis inseguridades nublaran mi juicio, y casi destruyo a esta hermosa familia en el proceso. Pero gracias a la fuerza y el amor de mi hijo y mi nuera, y al apoyo de todos ustedes, estamos aquí hoy, más unidos que nunca. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos.